Mi esposa me echó de casa y puso a los suegros de mi hija en mi lugar. Pero lo que ella no sabía es que yo ya estaba preparado. Tenía pruebas de que ella tenía puesto el ojo en el suegro, que se hacía pasar por rico. Al final, ella lo perdió todo frente a mí en el tribunal. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí en el canal y dejar tu like en el botón del me gusta. Esto me ayuda muchísimo. Y dime, ¿de dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me sentiré muy agradecido de saberlo. Me llamo Henry, tengo 50 años, y aprendí desde joven que el mundo es un lugar donde tienes que posicionarte. Mi infancia estuvo marcada por una casa llena de gritos y silencios cortantes. Mi padre, Joseph, era un hombre que hablaba poco, pero cuando abría la boca, sus palabras eran como piedras lanzadas contra vidrios. No tenía paciencia para los errores, y yo, como su hijo mayor, siempre lo sentía en carne propia. Mi madre, Linda, era lo opuesto. Callada, sumisa, alguien que prefería tragarse su rabia antes que enfrentarlo. Crecí viéndola desaparecer lentamente, encogiéndose dentro de sí misma, hasta que casi no quedaba nada más que la sonrisa falsa que exhibía en las fotos familiares. Pero mi hermana menor, Patricia, era diferente. Ella heredó toda la determinación que mi padre negaba reconocer en mí. Desde pequeña, Pat sabía cómo manipular las situaciones a su favor. Si quería algo, encontraba maneras de conseguirlo, incluso si eso significaba pasar por encima de cualquiera. A los 12 años, ya podía convencer a mi padre de comprar regalos caros con promesas de buenas notas que nunca llegaban. Yo observaba todo desde lejos, fascinado y repelido por su habilidad para convertir a las personas en marionetas. Fue en ese ambiente tóxico que comencé a moldear quién soy hoy. Aprendí que exponer los sentimientos es una debilidad explotable, así que aprendí a controlarlos. Cuando mi padre me humillaba frente a los vecinos, mordía la lengua y mantenía la cabeza en alto. Cuando mi madre lloraba escondida en el baño, fingía no oírla. Y cuando mi hermana me robaba el dinero de mi mesada para comprar chicles, simplemente guardaba los recibos mentales para usarlos contra ella en el futuro. A los 16 años, decidí que ya no pertenecía a esa casa. Conseguir un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local fue mi primera victoria real. No ganaba mucho, pero cada centavo era un paso hacia la libertad. Fue allí también donde conocí a Sara, la camarera que llegaría a ser mi esposa. Ella era 3 años mayor, segura de sí misma y radiante, con ese tipo de risa que te hace querer sonreír automáticamente. Nos acercamos rápido, y ella rápidamente se convirtió en mi ancla fuera de la locura familiar. Me casé con Sara a los 22 años, contra los deseos expresados de mi padre, que pensaba que era demasiado joven e imprudente. Para él, el matrimonio era un contrato, no una elección emocional. Pero yo amaba a Sara, o al menos pensé que lo hacía en ese entonces. En los primeros años, nuestra vida parecía perfecta. Compramos una casa modesta, tuvimos a nuestra hija, Alice, y construí una carrera estable en el sector inmobiliario. Sin embargo, el tiempo tiene la cruel costumbre de revelar verdades ocultas. El brillo inicial se apagó lentamente, reemplazado por rutinas agotadoras y tensiones no dichas. Alice creció rápido, y pronto estaría a punto de cumplir 30 años. Era una versión suavizada de mí. Inteligente, resiliente, pero siempre cautelosa. Desde niña mostraba una comprensión precoz de las dinámicas humanas, tal vez porque había presenciado las batallas silenciosas entre Sara y yo. A pesar de ello, siempre consideré mi relación con Alice como uno de los pocos aspectos genuinos de mi vida. Entonces, llegó el día en que todo comenzó a derrumbarse. Volví a casa después de un largo día en la oficina y encontré a Sara parada en la sala, con los brazos cruzados, mirada dura. «Necesitamos hablar», dijo, y esas palabras sonaron como una campana fúnebre. Me entregó los papeles del divorcio y declaró, sin titubear, que tenía que salir de la casa. Argumenté, claro, pero ella ya lo tenía todo planeado. Incluso informó fríamente que sus padres, los suegros de Alice, se mudarían para ocupar el espacio que yo dejaría vacío. Me enfurecí, claro, pero no grité ni supliqué. Sabía que perder el control sería admitir derrota. En cambio, hice lo que siempre hago. Observé, analicé y esperé. Porque,
Mientras Sara pensaba que finalmente había ganado, yo ya estaba varios pasos adelante. Dejar esa casa fue como arrancarme un pedazo de mí mismo, pero no permití que Sara viera cuánto me afectaba. Alquilé un pequeño apartamento a pocos kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos para parecer una separación definitiva, pero lo bastante cerca para observar. Y observé. Comencé a notar cosas que antes estaban escondidas bajo las capas de normalidad de nuestro matrimonio. Sara siempre había sido vanidosa, pero ahora había algo más. Una urgencia por impresionar a sus padres, especialmente a su padre, Richard. Richard era un hombre que le gustaba presumir de riqueza, incluso si sus finanzas eran menos sólidas de lo que aparentaban. Manejaba autos caros y hablaba sobre inversiones con un aire de falsa autoridad. Su esposa, Margaret, era igual de superficial, preocupada solo por el estatus social y las apariencias. Cuando ellos se mudaron a mi antigua casa, rápidamente tomaron el control, imponiendo sus reglas y expectativas. Alice, mi hija, parecía incómoda con todo aquello, pero evitaba confrontarlos directamente. Siempre tuvo un instinto agudo para evitar conflictos innecesarios. Comencé a pasar más tiempo con Alice, usando nuestros encuentros discretos para investigar qué estaba realmente ocurriendo en esa casa. Ella reveló que Sara y Richard tenían conversaciones frecuentes en el despacho, puertas cerradas, a veces incluso por la noche. Margaret parecía molesta por esto, pero nunca decía nada. Fue durante una de esas visitas que Alice me entregó algo inesperado. Una nota rasgada que había encontrado accidentalmente en la basura. Era un mensaje de Sara para Richard, escrito a mano, lleno de insinuaciones sugestivas y referencias a planes futuros. Aquello confirmó mis sospechas. Sara no solo estaba intentando deshacerse de mí, estaba tramando algo más grande. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que cualquier movimiento precipitado podría comprometer mi posición. Decidí adoptar un enfoque metódico, comenzando por reunir pruebas concretas. Contraté a un detective privado discreto, alguien que pudiera monitorear los movimientos de Sara sin levantar sospechas. Mientras tanto, continué cultivando mi relación con Alice, asegurándome de que supiera que yo era su única fuente de apoyo genuino. Los meses siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Cada pieza que movía era calculada, cada decisión basada en información cuidadosamente recopilada. El detective me trajo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Sara y Richard, imágenes de ellos juntos, en lugares que deberían haber sido privados, e incluso extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Parecía que Sara estaba convencida de que Richard era su boleto hacia una vida de lujo, sin importar las consecuencias. Pero yo tenía otro as bajo la manga. Durante el matrimonio, siempre fui meticuloso con documentos y registros. Guardaba copias de todo: recibos, contratos, mensajes antiguos. Entre esos papeles, encontré algo que podría cambiar el juego por completo. Una carta escrita años atrás por Margaret, la madre de Sara, confesando que gran parte del patrimonio familiar era, en realidad, fruto de fraudes financieros mal disimulados. En ese momento, ignoré el documento, pensando que no tenía utilidad práctica. Ahora, se convertía en un arma poderosa. Con todas esas evidencias en mano, decidí dar el siguiente paso: confrontar a Sara. No directamente, claro. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, comencé a sembrar dudas en la mente de Margaret. Una tarde, aparecí en la casa de ellos inesperadamente, bajo el pretexto de buscar algunas pertenencias que había dejado atrás. Encontré a Margaret sola en la cocina, y con toda la calma, mencioné casualmente que había revisado algunos documentos viejos recientemente. «¿Sabes?», dije, como quien no quiere la cosa, «es sorprendente cómo ciertas cosas pueden salir a la luz después de tanto tiempo». Margaret palideció, y supe que mi anzuelo había sido tragado. En las semanas siguientes, observé la tensión creciente entre ella y Sara. Margaret comenzó a cuestionar las intenciones de su hija, mientras Sara se volvía cada vez más defensiva. La dinámica familiar que habían construido estaba agrietándose, y yo era el arquitecto invisible detrás de todo. Mientras tanto, mi relación con Alice se fortalecía aún más. Finalmente, ella comenzó a notar lo manipuladora que podía ser su madre.
Una noche, durante una cena en un restaurante tranquilo, ella desahogó. Papá, sé que estás planeando algo, y quiero ayudarte. Aquellas palabras fueron como música para mis oídos. Alice era inteligente y estratégica, dos cualidades que había heredado de mí. Juntos elaboramos un plan para exponer a Sarah y Richard de una vez por todas. El clima en esa casa estaba a punto de estallar, y sabía que el momento adecuado para actuar estaba cerca. Todo lo que necesitaba hacer era esperar el momento ideal, cuando todos estuvieran vulnerables y desprevenidos. Y entonces atacaría. El momento llegó una tarde gris de otoño, cuando el aire estaba cargado de tensión, como si hasta la naturaleza supiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Había esperado pacientemente, observando las grietas en la relación entre Sarah y Margaret ampliarse. Ahora era hora de dar el golpe final. Llamé a Alice para un encuentro en mi apartamento. Ella entró con pasos firmes, pero sus ojos revelaban ansiedad. «Es hora», dije, sin rodeos. Extendí sobre la mesa los documentos que había recolectado durante los meses, grabaciones, extractos bancarios, mensajes comprometedores y, por supuesto, la carta de Margaret confesando los fraudes financieros. Alice examinó todo con atención, sus labios formando una línea recta. Cuando terminó, me miró y asintió. «Vamos a acabar con esto». Nuestro plan era simple, pero devastadoramente efectivo. Decidimos convocar una reunión familiar, algo que pareciera rutinario, pero que, en realidad, sería el escenario para nuestra venganza. Invité a Sarah, Richard y Margaret a una cena en un restaurante sofisticado de la ciudad. Elegí el lugar cuidadosamente, discreto, pero lo suficientemente público para asegurar que nadie escapara de las consecuencias de lo que estaba a punto de ser revelado. Esa noche, todos estaban presentes. Sarah llevaba un vestido elegante, intentando esconder su inquietud bajo una máscara de falsa confianza. Richard parecía nervioso, mientras Margaret evitaba contacto visual con cualquiera. Alice y yo nos sentamos lado a lado, proyectando una unidad que ellos no podrían ignorar. Después de que los platos fueron servidos y las conversaciones triviales comenzaron a secarse, di el primer paso. «Me gustaría proponer un brindis», anuncié, levantando mi copa de vino. Todos me miraron, sorprendidos. «Por la familia», continué con una sonrisa fría. «Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿verdad? De vínculos, lealtad y secretos». Hice una pausa dramática, saboreando el creciente malestar en sus rostros. Luego saqué del bolsillo un sobre sellado y lo coloqué sobre la mesa. «Esto aquí», expliqué calmadamente, «es un resumen de todo lo que descubrimos recientemente. Sobre las transferencias sospechosas entre ustedes dos», señalé a Sarah y Richard, «y sobre ciertas operaciones financieras que no son exactamente legales». Miré directamente a Margaret. «¿Y sobre quién realmente sostuvo esta farsa durante todos estos años?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah palideció, sus manos temblaban visiblemente. Richard intentó protestar, balbuceando algo sobre malentendidos, pero su voz falló. Margaret, por otro lado, parecía encogerse en su silla, como si quisiera desaparecer allí mismo. Fue Alice quien dio el golpe final. Sacó su teléfono y les mostró a todos una serie de grabaciones de audio, conversaciones capturadas por el detective privado que había contratado. Las voces eran inconfundibles. Sarah planeando usar a Richard para escapar de su vida mediocre, y Richard aceptando, prometiéndole un futuro lujoso. La expresión de Margaret era la de alguien que acababa de presenciar el colapso de todo lo que valoraba. ¿Pensaron que podían manipular a las personas a su alrededor sin consecuencias? Mi voz era baja, pero cargada de autoridad. ¿Pensaron que simplemente me iría y dejaría que me robaran todo lo que construí? ¿Pensaron que Alice estaría de su lado? Miré a mi hija, que ahora tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Nosotros sabemos la verdad. Y ahora, todos la saben también. Sarah intentó defenderse, gritando acusaciones contra mí, pero ya era demasiado tarde. Llamé al gerente del restaurante y entregué copias de los documentos al equipo legal que ya había preparado anticipadamente. Todo estaba registrado, documentado y listo para ser usado en el tribunal. No habría escapatoria.
La escena culminante llegó cuando Margaret finalmente habló. Con voz temblorosa, admitió todo. Intenté advertirte, dijo, mirando a Sara. Pero nunca quisiste escuchar. Siempre pensaste solo en ti misma. Sara la interrumpió furiosa, pero Margaret continuó, liberándose del peso que había cargado durante décadas. Arruinaste todo. Esta familia está acabada. Esas palabras resonaron en la sala como una campana fúnebre. Cuando salimos del restaurante, dejando a los tres devastados atrás, Alice y yo caminamos lado a lado en silencio. No necesitábamos decir nada. Sabíamos que habíamos ganado. El tribunal fue el escenario final de aquel drama familiar. La sala estaba llena, con abogados en trajes impecables y periodistas ansiosos por un vistazo del escándalo que sacudía a la alta sociedad local. Sara y Richard se sentaron lado a lado, rodeados por sus costosos abogados, mientras Margaret permanecía alejada, negándose a involucrarse directamente. Entré en la sala con Alice a mi lado, nuestras expresiones inquebrantables. No éramos solo padre e hija, éramos una fuerza unida, lista para derribar los pilares de mentiras sobre los cuales ellos habían construido sus vidas. La audiencia comenzó con formalidades tediosas, pero pronto empezaron a presentarse las pruebas. Mi equipo legal, meticulosamente preparado, desfiló documentos, grabaciones y testimonios que dejaron a Sara y Richard sin espacio para maniobrar. Cada evidencia era como un golpe certero, exponiendo sus tramas, fraudes y manipulaciones. Cuando llegó el turno de Margaret para testificar, no dudó. Con una claridad impresionante, admitió públicamente todos los fraudes financieros cometidos por su familia, incluidos los esquemas que sostenían el estilo de vida extravagante de Richard. «Ya no puedo seguir cargando esta culpa», declaró, su voz firme frente a los incrédulos ojos de Sara. Sara intentó argumentar, gritando acusaciones contra mí en el tribunal, pero sus palabras sonaban vacías. El juez, impaciente, la advirtió repetidamente hasta que se quedó en silencio, derrotada. Richard, por otro lado, parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Su postura arrogante se evaporó, reemplazada por una expresión de puro desespero. Al final de la sesión, el veredicto fue claro. Sara y Richard fueron condenados por fraude financiero, conspiración y lavado de dinero. Perdieron todo: la casa, los bienes, el prestigio. Margaret también enfrentaría consecuencias legales, pero su testimonio contra los otros redujo significativamente su pena. Cuando salimos del tribunal, Alice me abrazó. Era un gesto raro viniendo de ella, alguien tan reservada como yo. Pero allí, bajo el sol brillante, ella se permitió mostrar emoción. «Lo hiciste, papá», dijo con una sonrisa sincera. «Restauraste la verdad». Sin embargo, el giro más impactante todavía estaba por llegar. Días después, recibí una llamada de un contacto sorprendente: el banco responsable de los activos confiscados de Sara y Richard. Parece que, durante la investigación, descubrieron algo inesperado. Una parte sustancial del patrimonio de Richard, supuestamente perdido por impuestos y deudas, en realidad estaba bloqueada en cuentas offshore. Y debido a la complejidad de los fraudes, estas cuentas eran legalmente consideradas propiedad conjunta de todas las partes involucradas en el caso, incluyéndome a mí. Los abogados explicaron que, como víctima directa de las manipulaciones de Sara y Richard, tenía derecho a una parte considerable de esos fondos. Fue como ganar la lotería, pero con una sensación de justicia mucho más satisfactoria. Ya no necesitaba trabajar, ni preocuparme por las finanzas. Por primera vez en décadas, sentí que mi vida estaba completamente bajo mi control. Pero el verdadero triunfo llegó cuando Alice tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella anunció que se distanciaría de Sara, no solo emocionalmente, sino de forma definitiva. «Ella nunca fue mi madre», declaró Alice, con una calma que me llenó de orgullo. «Tú eres mi familia, papá. Siempre lo has sido». Decidimos comprar una casa nueva juntos, lejos de la sombra del pasado, donde podríamos comenzar de nuevo. Meses después, estábamos sentados en el porche de esa nueva casa, observando la puesta de sol. Alice hojeaba un libro, mientras yo revisaba algunos papeles relacionados con inversiones. Todo parecía tranquilo, como debería ser.
No hubo reflexiones finales ni arrepentimientos. No los necesitábamos. Sabíamos que habíamos hecho lo necesario para garantizar nuestra libertad y justicia. La última imagen que guardo es la de Alice sonriéndome mientras levantaba su copa de vino. Por las nuevas historias, brindó. Y yo estuve de acuerdo, sabiendo que, finalmente, estábamos libres para escribir el próximo capítulo. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Quiero mucho saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón del me gusta. Esto me ayuda muchísimo. También compártelo con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.